Buenas tardes y buenos días Perfecto. a todos y todas. Bienvenidos al encuentro debate con Raúl Aveledo sobre internacionalización de la cultura e impacto del COVID-19 en las organizaciones del sector. Estos encuentros, como muchos ya sabéis, los organizamos dentro del marco del posgrado en Cooperación Cultural Internacional en la Universidad de Barcelona, como momentos de encuentro y reflexión fundamentalmente sobre la situación de la pandemia que estamos viviendo todos y sobre el impacto que esto está teniendo en la cultura, en las artes y en la cooperación cultural internacional. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Raúl Aveledo. Raúl es un activador incansable de proyectos culturales internacionales, es profesor en la Universidad de Valencia, investigador, doctor senior y coordinador de proyectos europeos e internacionales de Econcult. Econcult, para los que no la conocen, es la unidad de investigación de economía y cultura en la Universidad de Valencia. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Hoy, para hacer así como una pequeña introducción, nos hablarás en concreto del proyecto europeo Interreg Med que has estado coordinando en estos últimos 2 años. Si no me equivoco, el proyecto se llama CHEVEC. Y también Ujú. nos hablarás de los resultados de una encuesta que habéis realizado recién en Econcult sobre el impacto que justamente el coronavirus, el COVID-19, ha tenido en el sector cultural. Si te parece bien, Raúl, esperando que el audio y el tema técnico funcione, yo te haré haciendo algunas preguntas y invito ya desde ahora a todos los que estáis aquí participando en enviar vuestras preguntas o comentarios en el chat o a levantar la mano en cualquier momento. Raúl, si te parece, podríamos ya empezar como introducción a hablar del proyecto CHEVEC, un poco el contexto en el que se enmarca, el origen del proyecto, los socios europeos que han participado, los participantes de las organizaciones culturales que habéis seleccionado en Valencia, etcétera, y un poco también sobre su enfoque hacia el tema de la internacionalización. Y bienvenido y muchas gracias otra vez. A vosotros por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo contenidos y tiempo y espacio virtual. Muy brevemente, si tuviéramos, por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque queremos hacer sí que un rastreo así de distintas cuestiones, una panorámica. Muy brevemente destacaría dentro de lo que es el proyecto CHEVEC, que se subtitula Hackeando la economía mediterránea a través de la cultura. Este proyecto se financia con fondos de desarrollo regional, fondos Interreg Med, que son los fondos cuyo objetivo no es tanto la cultura por la cultura, sino la cultura por lo que es el impacto que tiene sobre las dinámicas de desarrollo regional, sobre la creación de empleo, sobre todo lo que serían cuestiones de desarrollo socioeconómico, ¿no? Esta sería la primera cuestión que destacaría. Los socios participantes es un Interreg Med, está enfocado a los países del Mediterráneo. Los socios participantes se encuadran dentro de los países Portugal, España, Francia, Italia y Bosnia y Herzegovina, si no recuerdo mal. Las regiones que participan abarcan desde el Alentejo, que está la mancomunidad de municipios. Está Sevilla, está Valencia, está Barcelona, está Marsella, está León, está Bolonia, Roma y Sarajevo. El perfil de los socios es básicamente, está muy escorado a lo administrativo, a administraciones públicas tipo Cámara de Comercio, eh, universidad. En Barcelona está, por ejemplo, el ICUB y Barcelona Activa por parte del Ayuntamiento de Barcelona. En Portugal está la Mancomunidad de Municipios del Alentejo, IMAC. En Francia sí que son los perfiles más vinculados a organizaciones culturales. AMI, que tenemos con nosotros a Nuno, que ha desarrollado, Nuno Baz Silva ha desarrollado todo lo que es la coordinación de los beneficiarios en Marsella. En Lyon está Artifarti, que también es una asociación cultural. Ambas trabajan eventos culturales con dos festivales que son referentes en sus territorios.
Y por otra parte, en Roma está la región Lazio, en Bolonia está la comunidad, el ayuntamiento de Bolonia, y en Sarajevo está la oficina de promoción económica. Quiero decir con esto que es una aproximación, la iniciativa parte de Marsella junto con Bolonia, pero es una aproximación muy institucional. Os puedo pasar más información a través de la página web, creo que tampoco hay que insistir mucho con esto, pero bueno, destacaría sí que el origen de los fondos, fondos de desarrollo regional, la aproximación desde las políticas públicas, el interés por parte de las administraciones en los distintos niveles, tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel regional, oficinas de promoción económica, para conectar con lo que es el sector cultural de cara a lo que es la dinamización económica y productiva de los territorios, de sus regiones. El proyecto en sí es muy sencillo, se trata de una serie de iniciativas piloto que se replican en todas estas regiones que os he comentado, para a través de un programa de formación, asesoramiento, movilidad y finalmente financiación durante 2 años, financiar el desarrollo del diseño de planes de internacionalización de distintas organizaciones culturales, financiar el diseño y la puesta en marcha, la ejecución de estos planes. Ese sería un poco, digamos, la actividad. Nosotros en Econcult trabajamos con el piloto de Valencia, tenemos unos 12 beneficiarios en inicio, hicimos una convocatoria abierta y hemos desarrollado pues, prácticamente en torno a 80 horas de actividades, tanto de formación, de asesoramiento, y en este momento del proyecto, cuando llega la COVID, nos ha pillado justamente en la fase final del proyecto y cuando realmente ya habían sido seleccionados los beneficiarios, iban a empezar a desarrollarse la ejecución de estos planes. Dentro del proyecto, otra cuestión que interesa es también el hecho de armar red, generar redes, porque una de las cuestiones importantes era parte de la realización de cada piloto en cada una de las ciudades, encuentros realización de encuentros de todos los socios con sus respectivos beneficiarios para generar redes de colaboración. Esta era otra de las cuestiones que eran importantes dentro del proyecto. Y nosotros, por nuestra parte, estamos desarrollando el piloto en Valencia con nuestros beneficiarios, con nuestras organizaciones beneficiarias. Tenemos algunos de ellos presentes hoy en la sesión. Y también nuestro trabajo como académicos es hacer la evaluación de los pilotos y de la gestión del proyecto. Este es nuestro perfil. Germán, no sé si quieres que incida en alguna cuestión más. Bueno, ahora mismo justamente también aprovechamos que, como decía al principio, también estos momentos de encuentro son también útiles para tender puentes y conocernos entre todos. No sé si aprovechar del mismo chat, donde cada uno puede presentarse a uno mismo, para no quitar también tiempo a tu presentación. Bueno, comentabas quizás de las fases un poco del proyecto, ¿no? Con ese objetivo de dinamizar el sector cultural. Mencionabas formación, mencionabas movilidad. Bueno, tú que has atravesado todas estas fases, no sé si quieres hacer un poco más de hincapié en estas fases y también reflexionar sobre si realmente se han logrado esos resultados, ¿no? De dinamizar el sector cultural, poniéndolos en contacto con otras organizaciones a nivel europeo, mediterráneo, poniéndolas en contacto no solo con sus símiles, diríamos, ¿no? Sino también con academias, institutos de comercio, ¿no? Cámaras de comercio, poco salir del propio sector, esto puede ser útil, ¿no? Y es efectivamente uno de los objetivos que tenéis a través de este proyecto. Si quieres un poco comentar estas fases y los resultados. Y agradecer que hay efectivamente aquí también con nosotros unos de los beneficiarios del proyecto que estáis invitados a compartir vuestras experiencias en todo momento. Y gracias, Raúl, por invitarlos, porque creo que es un poco tener esa contrapartida, ¿no? El otro lado del proyecto. Gracias.
Sí, fíjate, desde el punto de vista de lo que son ya la valoración de los contenidos, ¿no? Yo destacaría que el principal conflicto o los conflictos a los que trata de responder el proyecto es un poco la cuestión de que la internacionalización es imprescindible, en el sentido que o te internacionalizas o te internacionalizas, ¿no? Tú puedes tener una estrategia más proactiva o más reactiva frente a la internacionalización. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos en un mercado global, lo queramos o no, la digitalización precisamente incide potenciando este tipo de cuestiones y en este mercado global la estructura del mercado está fuertemente sesgada por multinacionales, oligopolios, donde la competencia no es ni mucho menos perfecta, sino todo lo contrario. En un sector en el que abundan las pequeñas y medianas empresas, donde abunda el atomismo, donde abunda la precariedad, el emprendizaje cultural cogido con pinzas, es imprescindible tener en cuenta estas cuestiones por lo que estábamos comentando, ¿no? Porque si no surfeas la ola te arrasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, era una de las primeras cuestiones que veíamos, por eso aquello de hackeando la economía del Mediterráneo que comentaba antes, ¿no? Porque en parte la filosofía hacker yo creo que tiene que estar de fondo en el sentido de acciones desde la individualidad, pero organizadas en red o coordinadas en esas estructuras fractales, por decirlo de alguna manera, ¿no? De conexiones. Después también dentro de lo que es internacionalización, a mí más que hablar de internacionalización, me gusta hablar de translocalización, en el sentido de que estas redes, desde lo pequeño, precisamente porque no estamos hablando de que somos multinacionales, sino que somos entes translocales, ¿no? Somos pequeñas organizaciones donde jugando un poquito con aquello que decía Schumacher de lo pequeño es hermoso, jugamos en ligas menores, pero no por ello con una cualitativamente con menor valor, ¿no? En cuanto a lo que son las prácticas de movilidad o el valor añadido, la innovación que pueda haber desde esa práctica de proximidad y desde esa práctica local, ¿no? Después, otra cosa también que veíamos dentro de lo que es la formación y por el papel también de evaluadores, aparte de esta cuestión de mercado, desde el punto de vista institucional lo que se ve es que tradicionalmente el sector cultural y creativo ha estado fuera de radar de lo que son las políticas de promoción de la internacionalización por parte de la administración pública. La administración pública ha pensado en industria, ha pensado en servicios tipo turismo, ha pensado, digamos, en lo que son los sectores productivos clásicos, pero esto de internacionalizar la cultura. Por eso, fijaros, el interés precisamente de que la iniciativa sea liderada, entre comillas. A mí me hubiera gustado que el partenariado estuviera más equilibrado, pero bueno, es un deseo más que lo que hay juega, ¿no? Que decimos lo que ni ayuda. Pero sí que es verdad que es curioso esta iniciativa desde las administraciones de que han puesto el interés en este sector es importante. Y es importante porque vemos esa transformación del paradigma del papel que juega la innovación, la creatividad y el conocimiento, y en este sentido la cultura, en las dinámicas de competitividad y de desarrollo territorial, ¿no? En ese sentido, vemos también que hay un cambio de perspectiva desde la administración a la hora de adoptar al sector cultural y creativo, a las organizaciones, en este tipo de dinámicas. Lo que sí que es verdad es que tenemos que ajustar esa adaptación porque los perfiles de las organizaciones culturales y creativas, como antes decíamos, abundan asociaciones, abundan emprendedores, abundan perfiles de pequeñas y medianas empresas y muchas veces eso hace que no tengan acceso precisamente a los marcos regulados estándar que tiene la administración. Un ejemplo, la entidad que gestiona las ayudas a la internacionalización aquí en el País Valencià, el IBACE, las asociaciones no tienen acceso a este tipo de ayudas, con lo cual ya hay un primer obstáculo. ¿Qué ocurre? Que hay que diseñar fórmulas ad hoc y esto es importante también dentro de lo que es las lecciones que genera Chebec y el reclamar y posicionar al sector en cuanto a lo que deberían ser buenas prácticas. En Italia también tenían hándicaps en relación con lo que eran la figura del emprendedor. Tampoco tenían los autónomos la capacidad de acceder a determinados ayudas y demás. Quiero decir, que hay toda una serie de cuestiones que hay que ecualizar en lo que son las políticas, porque las políticas ortodoxas que hasta ahora estaban funcionando con determinados sectores, donde las empresas eran de gran tamaño, no sé, estoy pensando en la industria textil, en la industria manufacturera, evidentemente no hablamos de empresas de 1 y 5 trabajadores, cuando en realidad el sector cultural y creativo, la mayor parte o son autónomos
o son asociaciones o son empresas muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Esta es una cuestión. De otro lado, también el propio sector tiene una parte de mea culpa en el sentido de que la internacionalización siempre ha sido un poco más, la movilidad artística ha tenido mucho valor, pero este tipo de prácticas de internacionalización más orientadas a lo que es cuestiones de carácter económico, jurídico-legal y demás, un poco ha estado fuera del interés de las organizaciones culturales. Hay cierta falta de experiencia en cuanto a lo que son acercarse a este tipo de instituciones, como comentabas. Se trata de hacer una aproximación desde los dos lados, por decirlo de alguna manera, desde la parte del sector y desde la parte de las políticas públicas. En ese sentido, nosotros hemos visto cómo se ha recibido, precisamente en el contexto de crisis actual, no ya del COVID, sino del anterior, ha habido un cambio de actitud del sector en cuanto a, se ha visto la necesidad tanto de acercarse, por ejemplo, acá en España, los fondos europeos siempre habían sido algo que no había despertado el más mínimo interés, porque era un entramado burocrático laberíntico, el tema de las ayudas, la justificación, presentar los proyectos, el tema de la lengua, el inglés, ese gran desconocido. Quiero decir, habían toda una serie de trabas que mientras no había una necesidad urgente, el sector no ha tenido en consideración este tipo de historias. La crisis, las políticas de austeridad, todos los recortes en financiación pública que ha afectado a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal, ha hecho que la gente haya empezado a espabilarse, si bien es cierto que un poco corriendo como pollo sin cabeza, porque no había una experiencia previa. Y en este sentido, por ejemplo, nuestro enfoque en cuanto a lo que es la formación ha estado muy orientado a un enfoque generalista. Más que tratar cuestiones específicas, técnicas, muy concretas, hemos trabajado con cuestiones que desde el punto de vista jurídico, legal, institucional, de conocimiento de plataformas, de aproximación a lo que son los actores en Europa, etcétera, etcétera, hemos ido dando esas pinceladas, digamos, en plan más de cuál es el ecosistema y de hacer una aproximación de base que ha sido muy bien recibida por los beneficiarios y beneficiarias, por las organizaciones, desde el punto de vista de las necesidades que tenían para precisamente romper hielo en ese sentido, ¿no? Esa sería una cuestión que por ejemplo, sería importante de destacar. Y en parte va en sintonía también con cuestiones que planteamos en cuanto a la dificultad a otro tipo de cuestiones, como por ejemplo las dificultades de acceso a la financiación. Es muy difícil también internacionalizarse cuando no hay posibilidad de invertir tiempo y recursos y de tener acceso a financiación para poder desarrollar estas cuestiones, ¿no? En ese sentido se ve cómo el panorama es que el momento es ahora tanto por, digamos, la necesidad como por el contexto, digamos, de cierta atención que tiene el sector, pero sí que es verdad que con unas limitaciones y con una situación, sobre todo viéndolo desde la perspectiva del usuario de base y el mayoritario, que es lo que comentábamos de emprendedores, pequeñas empresas, etcétera, etcétera, que sí o sí tienen que internacionalizarse y que un poco no saben por dónde empezar, ¿no? En este laberinto de... Entonces, un poquito sería como una guía de iniciación, ¿no? Una aproximación para tener, una visión de sistema, porque es verdad que en cierta medida tienes que tener una visión global para poder acometer el reto, y que esa visión global, digamos, en cierta medida, tampoco te suponga una frustración, sino de una estrategia de aproximación progresiva. Sería un poco la lectura que hago. Vale. Si quieres, podemos pasar a la parte final práctica un poco de todos estos momentos que mencionabas, ¿no? Que después de procesos de movilidad y después de procesos de formación, se han seleccionado dentro del proyecto CHEVEC unos beneficiarios finales que, a los que se le han concedido, si no me equivoco, una ayuda de 10.000 euros para poder internacionalizar su actividad. No sé si nos puedes explicar algo de esta fase final, de qué forma se ha desarrollado, con qué objetivos y qué resultados ha logrado. Y también en este caso podríamos también escuchar directamente a los beneficiarios. Sí. Ahí un poco la fase final es la que os comentaba, que se ha truncado en este momento, porque precisamente cuando ya estaban seleccionados los planes y se iba a iniciar la puesta en marcha, llegó el COVID. Llegó el COVID
que yo también hago una lectura más que una paralización de la internacionalización o un retroceso en internacionalización, que en buena medida por todas las cuestiones de movilidad o incluso por ese cambio en el viento, ¿no? En los vientos que soplan, de que parece que haya un mayor proteccionismo, de que puedan salir por ahí determinadas cuestiones, yo no creo que en realidad las tendencias, digamos, de digitalización o las tendencias de globalización financiera o estas tendencias, digamos, de grandes plataformas y demás, vayan a desaparecer, ¿no? Ni mucho menos se vayan a ir a menos. Mi lectura, mi hipótesis es que si bien hay distintas fuerzas ahí en juego, que tampoco digo que vaya a ser el resultado el que a mí la intuición me dice, sí que creo que esto va a generar en cierta medida una aceleración de esas necesidades de internacionalización. Primera por el tema de financiación, o sea, como que los fondos de la Unión Europea van a ser ahora un poco más necesarios que nunca porque los recortes o las necesidades más allá de cultura vamos a tener en otros frentes como sanidad, como educación, y en ese sentido la cultura se va a ver afectada porque lamentablemente vemos que el valor social de la cultura y en ese sentido el valor institucional que se le da a la cultura muchas veces no es el que normativamente debería de ser, según apuntan documentos como la Agenda 21 de la Cultura, ¿no? Esa centralidad de la cultura para el desarrollo muchas veces es lo que debería ser frente a lo que es, ¿no? Vemos esa brecha entre lo que se le presupone a la cultura y lo que realmente después se le asigna, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también, si has pasado a los participantes un poco ese resumen ejecutivo, ahí un poco también se ponen estas cuestiones sobre la mesa, ¿no? Es decir, lo que pueda ser a partir de aquí va a venir en función de esto, ¿no? Tenemos una lógica de mercado de un lado, lo que estábamos comentando antes, una lógica de mercado desde un punto de vista de una corriente de pensamiento dominante que es la neoliberal, ¿vale? En ese sentido, pueden producirse cambios en ese pensamiento, pero yo creo que el neoliberalismo morirá matando, ¿no? No creo que se vaya a desaparecer, vaya a tirar la toalla así como así. Desde el punto de vista de las políticas públicas, también vemos pues un momento bastante trascendental donde tenemos tanto la cuestión del auge de los populismos por un lado y todas las implicaciones que eso puede tener en términos de derechos culturales, libertad de expresión, tenemos ley Mordaza, por ejemplo, en este país, tenemos tantas cuestiones en ese sentido, y de financiación pública también, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es un panorama con bastantes pegas, y después tenemos a la sociedad civil. Yo creo que en realidad que los otros dos protagonistas actúen de una manera o de otra va a depender en parte de la capacidad de movilización, una del propio sector, y en ese sentido la capacidad de organización. El sector yo creo que precisamente por ese atomismo, por ese espíritu un poco, digamos, de individualismo también, ¿no? De los creadores, por la precariedad y demás, tiene un problema también de estrategias de organización y de empoderamiento del sector de cara a posicionarse, a negociar. Están cuestiones como la del Estatuto del Artista ahora mismo, que creo que son cuestiones importantes de cara a lo que pueda salir de aquí, ¿no? Y lo que puede salir de aquí es lo que comentábamos, o un cambio de orientación o una intensificación un más de lo mismo. Yo no soy muy optimista desde el punto de vista de que la historia muchas veces lo que demuestra es que, como dijo Sarkozy, la refundación del capitalismo más bien fue una refundición del capitalismo a partir de la crisis de Lehman Brothers. No se vio realmente un giro copernicano en cuanto a un capitalismo de rostro humano ni orientado a la sostenibilidad de los ecosistemas y demás. La crisis está un poco lo que está demostrando también es que la depredación del territorio vamos a más. Ya hemos visto movimientos en comunidades autónomas como Andalucía, vemos más ladrillo, ¿no? No vemos una apuesta realmente en la transformación hacia un modelo productivo basado en el conocimiento, donde sí que la cultura podría jugar un papel, digamos, más de fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo mis serias dudas de que si realmente dejamos en manos del mercado o dejamos en manos del Estado cualquier solución nos vaya a ser favorable como sector y sobre todo viéndolo como sector desde el punto de vista de la parte
más abundante y más débil, que es la de los trabajadores culturales en pequeñas empresas, en una situación muy precaria y en un contexto de emprendizaje cogido con pinzas, ¿no? Más de voluntariado cultural que de otra cosa. En parte, Raúl, si me permites, en parte ya has contestado algunas preguntas que veo que han llegado en el chat, pero como estamos también grabando, si todo funciona, me gustaría leerlas. Vienen de parte de Luis Bonet, y preguntaba justamente cómo internacionalizarnos o translocalizarnos ahora que la movilidad es difícil y la supervivencia de las organizaciones culturales es la prioridad número uno. Hemos de cambiar la mentalidad, las prioridades o las estrategias. ¿Cómo incidir en las políticas públicas para que se adapten a las necesidades ad hoc del sector de la cultura? Y esto me lleva también a reflexionar sobre la naturaleza de estos proyectos, ¿no? Que crea un ecosistema en el que coexisten la administración pública con las organizaciones culturales, ¿no? Y coexistir a lo mejor les lleva a un cambio de orientación. Esta es una de las dudas que tengo, ¿no? Y luego siguen las preguntas. ¿No hay el peligro que el único incentivo sea la búsqueda de financiación europea? Y luego hay una reflexión que no sé si el mismo Luis quiere comentarla ya. Bueno, es que este segundo comentario viene más tarde, es decir, el primero era un poco más introductorio. El segundo viene fruto de uno de los comentarios de Raúl cuando decía de que el dinero está en Europa y que habrá dinero para hacer cultura. Eso nosotros lo sabemos bien, estamos en muchos proyectos europeos, pero hemos de vigilar, no crear una frustración, porque para poder ganar proyectos de ese tipo necesitas tener una solvencia, una sostenibilidad institucional que muchos de los operadores culturales no tienen. Entonces, yo me acuerdo que hacia el año 2010, cuando se paró en seco los recursos públicos aquí, todas las administraciones públicas repetían como un mantra que era: búsquense ustedes la vida en Europa. Y muchas organizaciones lo intentaron y después de 2 fracasos estrepitosos se quemaron y dejaron de pedir eso. Entonces, atención, porque que nosotros lo tengamos, entre comillas, más fácil para ganar proyectos, y tanto vosotros en Valencia como nosotros en Barcelona nos hemos convertido en máquinas para ganar proyectos de ese tipo, no quiere decir que la mayoría de organizaciones culturales puedan ganar. Entonces, hemos de ser muy cuidadosos en no mandar un mensaje equívoco y, por lo tanto, yo creo que el proyecto que estás explicando hoy justamente lo que permite es acompañar desde instituciones más sólidas para que proyectos menos sólidos puedan hacer su camino, pero no podemos engañar a la gente. Creo que eso es importante. Por eso hacía esa pregunta sobre si queremos internacionalizar, y internacionalizar no lo entendemos como vamos a exportar y a ganar dinero, sino entendemos eso como esa mirada, digamos, intralocal que tú estabas planteando. Quizá lo que hemos de cambiar es las mentalidades. Quizá lo que hemos de cambiar son las prioridades. Quizá lo que hemos de cambiar son las estrategias. Pero hemos de pensar en cuál es la misión de cada proyecto cultural y qué quiere decir que en nuestro ADN la internacionalización, que repito, quizá no es la palabra más adecuada porque se confundo con exportación, quizá hemos de encontrar otra palabra. No sé si la palabra translocalizarnos es demasiado sofisticada, sofisticada para que la gente la entienda. Y yo creo que hemos de aprender a hablar lenguaje claro, porque la mayoría de gestores culturales, la mayoría de los gestores culturales en ese momento están, digamos, en una situación un poco desesperada. Estoy hablando esos días con mucha gente y no saben si a final de año existirán. Entonces, yo creo que eso hemos de ser un poco cuidadosos y al mismo tiempo a mí me preocupa porque el sector cultural ya era frágil, ahora lo es mucho más. Perdón, para hacer esa reflexión quizá demasiado. Sí. Y gracias por el apunte, Luis. Totalmente de acuerdo, o sea, lo comparto al 100%. De hecho, las prisas son malas consejeras. Quiero decir muchas cosas
en poco tiempo y puede haber dado la impresión de que estoy haciendo un poco esa receta del dorado, ¿no? Vente a Alemania, Pepe, que aquí atan los perros con longanizas. En Bruselas reparten los presupuestos nada más lejos de la realidad. Nosotros sí que es verdad que tenemos la suerte, en concreto por trabajar en estructuras como son las universidades, que nos vienen a buscar, en cierta medida, como generadores de conocimiento o certificadores de conocimiento, pero un Interreg, por ejemplo, es bastante complicado. No es imposible, porque, por ejemplo, AMI y Warty-Farty son asociaciones europeas, en este caso francesas, que sí que han conseguido generar, también es verdad que tienen un perfil bastante especial, ¿no? Es decir, no es lo que abunda en ese sentido. Pero bueno, yo lo que sí que plantearía es, mi receta, si se puede decir de alguna manera, es el apostar por la diversidad. ¿Apostarla por la diversidad en qué sentido? En que hay que diversificar las fuentes de financiación. Hay que ser, si me permites el latinajo, multinivel. No podemos olvidarnos de lo local, no podemos olvidarnos de lo regional, no podemos olvidarnos de la administración central, pero tampoco podemos olvidarnos de Europa, en el sentido de decir, no toda pedra fa pared, que dicen aquí, ¿no? Toda piedra hace pared. Tenemos que hacer una combinación, por lo menos la estrategia tiene que ser de diversificación de esas fuentes de financiación, porque en este contexto ninguna fuente está nada. Máxime cuando casi todas las fuentes lo que están haciendo es reducir los márgenes, ¿no? En ese sentido, es ahora más que imprescindible apostar por esa diversificación de las fuentes de financiación y en esta línea hay dos cuestiones que también son imprescindibles, que sería un poco como, para mí, a mi modo de entender, por lo que ha sido, digamos, también el trabajo desde la práctica y desde la investigación, el hecho de desarrollar servicios e innovar en audiencias. Creo que eso también es un trabajo fundamental, en el sentido de generar, ¿cómo nos reinventamos en definitiva? ¿Vale? ¿Cómo nos reinventamos desde el punto de vista, como muy bien apuntabas, de cuál es la visión y la misión de nuestras organizaciones? Y en ese sentido, cómo esa identidad, que en última instancia no deja de ser más que un relato y una imagen que proyectamos, se tiene que contextualizar en un entorno global. Porque para bien o para mal los conflictos son globales y los impactos de esos conflictos, de esas dinámicas globales, están teniendo su manifestación en el ámbito local. Pensemos en cuestiones como la gentrificación de los barrios, la turistificación, el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo realmente la cultura tiene que posicionarse en ese contexto de conflictos del desarrollo, ¿no? Por lo que es, digamos, toda la trascendencia que tiene la cultura desde el punto de vista de la transformación social y de la necesaria transformación social y de valores y estilos de vida acordes con un desarrollo humano ambientalmente sostenible. Ese es un poco el horizonte que yo me planteo. En este sentido, los procesos de aprendizaje que a medio y largo plazo tenemos que empezar a desarrollar ya hoy. Es cierto que aquí se nos junta el hambre con las ganas de comer. La urgencia de soluciones inmediatas con ese planteamiento de orientaciones estratégicas más de carácter vital, si me permitís la expresión, más de carácter de desarrollo a largo plazo. Pero tenemos que aprender a combinar o de navegar entre esas dos aguas. Ni lo urgente tiene que hacer, en parte porque están conectadas las dos cuestiones, es decir, ahí lo tenemos que ver como un continuo. Lo que estemos haciendo hoy o el plantearnos lo que hacemos hoy, tenemos que conectarlo con dinámicas a medio y largo plazo, con dinámicas precisamente de lo que son esas estrategias que se plantean más desde un punto de vista de transformaciones o de estrategias de fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, una primera cuestión que creo que es importante, por lo que estaba comentando Germán también, es el hecho de conocer el terreno, de explorar y conocer el terreno desde el punto de vista de cómo ese conocimiento de las distintas organizaciones, como puedan ser lo que comentábamos antes, quién gestiona el tema de los fondos, Europa Creativa, ese gran desconocido, pues conocer a quién gestiona este tipo de cuestiones. La institución que en nuestra comunidad autónoma es la responsable de las dinámicas de internacionalización, conocerlas y conocerlas de manera progresiva y paso a paso y de manera mi planteamiento sería de una estrategia de aproximación.
¿Por qué? Es cierto que Roma no se hizo en un día, en ese sentido, pero en cualquier paso se avanza progresivamente hacia esa transformación, ese cambio de escenario. En ese sentido, es una estrategia progresiva de día a día y en el cual tenemos que tratar de combinar las dos cuestiones. Por un lado, las necesidades inmediatas con las necesidades más a medio y largo plazo, pero que en el fondo ambas están conectadas, ambas son necesarias. Ese sería un poco mi planteamiento o la reflexión que plantearía. No sé si he contestado, Germán. Sí, quería invitar también a los demás si hay alguna pregunta, algún comentario. Y mientras tanto que os vais animando, yo también me hizo reflexionar mucho lo que comentaba Luis sobre la interpretación del lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir internacionalizar la cultura? Y es verdad que muchas veces hay muchos agentes que lo entienden como exportación, exportación de producto. Y un poco para relacionarlo con lo que comentabas tú, Raúl, de cambio de orientación. Estos proyectos donde se sientan en la misma mesa diferentes agentes que vienen de lo público, de lo privado, de la cultura directamente y de la política, también tienen que provocar cierto cambio de orientación para, por ejemplo, la administración pública, que a lo mejor en algunos casos tampoco tiene mucho conocimiento de las necesidades del sector cultural. Y a veces en estos proyectos europeos, donde hay agentes muy diferentes, se encuentran cosas un poco contradictorias. Por ejemplo, yo he tenido también la experiencia, ¿no? Hay una universidad, hay una región, hay un instituto, cada uno en su país tiene que seleccionar agentes y organizaciones culturales de su propio lugar. ¿Quién hace esta selección? Yo he visto en algunos contextos, por ejemplo, bueno, en Valencia prácticamente conozco todos los que habéis seleccionado y me parecen todos proyectos excelentes. En otros contextos que a lo mejor los han seleccionado los que trabajan en una región, yo me he encontrado con una empresa de trajes de baño que quería exportarlos al extranjero. Y esta era la internacionalización. Y a mí que hablaba de movilidad me preguntaban, pero realmente choca con lo que entendemos desde el sector cultural, esa búsqueda de un intercambio, esa búsqueda de internacionalizar y crear oportunidades de movilidad cultural. Entonces, ¿cómo se puede crear también un cambio de orientación dentro de los mismos socios de estos proyectos para un poco cuestionar la esencia de la internacionalización en la cultura? Bueno, esta es una reflexión, pero quiero abrir también a que los demás puedan intervenir. Sí, muy brevemente. No sé por qué. Te escuchamos. Sí, muy brevemente decía que evidentemente esta aproximación tiene que ser por ambas partes. Esa es recíproca, en el sentido de decir, son dos grandes desconocidos, tanto las administraciones públicas como el sector, en materia concretamente de la internacionalización, y con el plus añadido de este cambio de rol de la cultura en cuanto a las dinámicas del desarrollo. O sea, ahí, digamos, se ha juntado un poco todo, ¿no? Yo creo que, en buena medida, la experiencia, la participación, es un poco el motor de ese cambio de actitudes, de aptitudes, de competencias. No es fácil, precisamente también por los fallos que tiene el propio Estado, ¿no? En cuanto a la burocracia, la lógica interna. Es decir, yo también hay veces que me doy con un canto en los dientes de lo difícil que es ya no solamente el cambiar la aproximación, sino incluso teniendo a la gente convencida de eso, los procesos, ¿no? Los procesos burocráticos y los protocolos, los papeles, todas estas cuestiones de tramitación, de administración. Pero bueno, esta la realidad, ¿no? Incluso lo que planteaba antes de decir,
ni en manos del mercado ni en manos del Estado, porque estamos vendidos, en el sentido de que incluso con toda la buena voluntad del mundo, que hay que presuponerla, ni el mercado, por supuesto, en esas condiciones que hablábamos de falta de competencia y estructuras o políticas económicas muy orientadas, digamos, al sálvese quien pueda, ¿no? Al ánimo de lucro más desatado, ni el Estado, desde el punto de vista de los fallos que puede tener la burocracia, el tema de la discrecionalidad política, problemas asociados a lo que comentábamos antes de censura, etcétera, etcétera. Hace falta realmente, si esperas, digamos, que la solución venga de fuera, difícil está. O sea, yo creo que en realidad la solución tiene que empezar desde dentro del propio sector, de tomar conciencia de cuál es la realidad, empoderarse en ese sentido, y por ahí la formación, la información, la comunicación, la vertebración, la organización, digamos, ese empoderamiento, digamos, desde un punto de vista de la autogestión es clave para poder negociar realmente con los interlocutores que tienes y para poder un poco transformar estas dinámicas. Si no, evidentemente, la solución a tus males no va a venir por la parte de fuera, ¿no? En cuanto a lo que son, yo también, por ejemplo, estoy muy contento con cómo ha funcionado el piloto en Valencia, tanto por el perfil de los beneficiarios, claro, por el resto de realidades, pues evidentemente, no sé, una oficina de promoción, una cámara de comercio, igual tienen desde perspectivas, conocimiento distinto. Nosotros, en ese sentido, gozábamos de una ventaja comparativa como activistas y como centro de conocimiento, ¿no? En cuanto a todo lo que es la investigación y demás. Y ahí y hemos hecho, digamos, la selección lo más abierta, lo más flexible y muy con mucha concienciación sobre cuáles son las necesidades del sector, ¿no? Y en los perfiles que estábamos buscando y el valor de uso del proyecto, ¿no? En cuanto a eso. También hemos tenido la suerte de que con esa tesitura tenemos un grupo de organizaciones beneficiarias que ahí me tienen candidado en cuanto a lo que es el aprovechamiento, la actitud, la capacidad, el de aprendizaje, las competencias que han desarrollado. No sé, por ejemplo, una de las beneficiarias ganadoras, que esta tarde no podía estar, pero una de las beneficiarias es una artesana que trabaja temas de cerámica y esta mujer tenía su plan de negocio muy bien montado y demás para lo que era todo el tema de su estrategia de internacionalización y lo ha adaptado en un tris a la cuestión del coronavirus, pero haciendo un análisis de mercado, reorientando lo que era la actividad, que a mí me ha dejado pasmado la capacidad de respuesta que ha tenido, ¿no? Otros beneficiarios también han sido bastante creativos a la hora de adaptarlo. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en Barret, que creo que sí que está por aquí, que es una cooperativa que trabaja temas del audiovisual, en cuanto a lo que es también el decir, bueno, pues si tenemos que reorientar el plan de internacionalización, vamos a trabajar con un producto que ya tenemos, que lo vamos a adaptar con subtítulos para tener acceso a festivales en un ámbito más grande, ¿no? Está también la cosecha Carlos Daniel, está la Fundación Puerto de Sagunto, que están presentes también acá. Quiero decirte, ha habido esa creatividad y esa imaginación que es el fuerte del sector, combinado con esa capacidad de gestión más, digamos, del emprendimiento, ¿no? Que yo creo que un poco esa es la clave, el conseguir hibridar perspectivas artísticas con perspectivas de ingeniería, con perspectiva económica, con perspectiva legal, con perspectiva de gestión de proyectos. Y eso me lleva a una cuestión también muy corta que planteaba antes Luis, en relación a que creo que realmente no hay una fórmula mágica, pero si yo tuviera que plantear alguna manera de combinar los ingredientes, también irían por ahí, ¿no? En el hecho de hibridar, en el sentido de que hay que ver cómo se reinventa uno desde la perspectiva de la mediación que hace cualquier agente cultural. En cuanto a públicos, en cuanto a artistas, en cuanto a administración, en cuanto al territorio, en cuanto a la investigación, en cuanto en esa clave, digamos, de la cultura como herramienta de comunicación y de educación también, ¿no? De educación artística con todo lo que ello conlleva. Entonces, en ese sentido, creo que también es un poco cómo somos conscientes de los ingredientes que tenemos para cocinar, si me permitís la analogía, y cómo ecualizamos esa fórmula.
Creo que eso es un poco, digamos, el reto que tenemos en este momento. Hibridación y colaboración, para retomar uno de los comentarios que tenemos aquí en el chat. Si te parece, Raúl, como han llegado más preguntas y comentarios, os lo voy leyendo. Mónica García, que saludo, también preguntaba cómo hacer para que toda la experiencia, el potencial de estos proyectos internacionales, ¿no? Tal el Chebec que estás comentando y otros en el que está también la UB implicada, puedan prolongarse, reforzarse y continuar en el tiempo después de que los proyectos estén ya concluidos. Y es una pregunta. Luego, Nuno comenta que el pasaje transformativo necesita afirmarse en el espacio político y pregunta, considerando las paradojas del sector y todos sus atavismos, ¿cómo ocupar ese espacio político? Rocío también comenta en qué momento las políticas van a generar esas políticas, leyes realmente adaptadas a las necesidades de las industrias culturales y creativas, cómo podemos acercarnos a esos cambios, por qué no generan este tipo de encuentros desde los estamentos públicos, etcétera. También tenemos patrimonio industrial, creo que es la experiencia de Sagunto, preguntando cuántos profesionales de la cultura llegan al campo político. También es una pregunta bien interesante, efectivamente. Es decir, yo creo que ahora es el momento realmente en que, desde el punto de vista, a ver, no entendáis lo político como partidista, sino lo político como proyecto de ciudadanía y como proyecto, digamos, de civilización o civilizaciones o a escala planetaria, ¿no? En ese sentido, porque el planeta ya se nos queda chico en ese sentido. Pero sí que creo que realmente, ahora más que nunca, el papel de los actores culturales es un papel político, no es un papel técnico. Y es un papel político porque estamos comentando que el contexto en el cual estamos hablando de la cultura como motor de desarrollo y de desarrollo, digamos, en un modelo de desarrollo sostenible, deseable desde el punto de vista de la justicia social, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera, el papel que tiene que jugar la cultura se tiene que ver en esa clave. No es una cuestión técnica, sino que es una cuestión política, porque de fondo hay unos valores. Y hay unos valores que trascienden en unos estilos de vida y hay unos estilos de vida que trascienden en unos modelos de producción y de consumo. Y esa es la clave. Tenemos, lo queramos o no, tenemos unos dominantes aparentemente únicos, recordar lo del pensamiento único. La cultura tiene que ser la que rompa ese mito, ¿no? O esa falsa realidad del pensamiento único. Tiene que ser un poco la que nos haga salir de la caverna y nos haga abrir los ojos a que otro mundo es posible, ya que realmente la imaginación nos hace capaces de imaginar otro modelo de desarrollo y otra manera de relacionarnos entre nosotros, otra manera de trabajar, otra manera de vivir, y no esta que tenemos, ¿no? En ese sentido. Dominante y ya, digamos, también única. Yo pondría un poco la clave en esa cuestión del pensamiento único, ¿no? Cómo romper con esta cuestión que, además, desde mi punto de vista, es falsa, ¿no? Tanto por lo único como por la idoneidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el momento es ahora. También lo que estaba comentando Rocío, por ejemplo, sobre la idoneidad y demás, si no se hace ahora y no se hace de manera decidida, es lo que estamos comentando. O nos plantamos o el tsunami se nos lleva. Quizá igual el tsunami se nos lleve incluso plantándonos, pero es que si no nos plantamos, seguro que se nos va a llevar por delante por lo que estábamos comentando, porque nadie va a velar por tus intereses, ¿no? Hay una frase que dice, solo el pueblo salva al pueblo, pues solo la cultura salva a la cultura. Esperar que el fútbol nos vaya a salvar me da a mí como que no, ¿no? Hay que buscar alianzas estratégicas en ese campo, porque tampoco la cultura puede salvarse por sí sola. Para mí, por ejemplo, alianzas estratégicas con sectores como son la educación, como es la comunicación, son muy importantes desde el punto de vista de una aproximación al conocimiento, una aproximación integral a la generación, producción de conocimiento, transferencia de conocimiento, papel de universidades, el papel de los medios de comunicación, el papel de la educación artística, el papel, digamos, de tratar de buscar esas alianzas estratégicas también es bien necesario. Y también desde el punto de vista de lo que estábamos comentando, de no desatender por eso que las herramientas jurídico-legales y las herramientas económicos-financieras
son básicas, porque hasta que llegue esa transformación de la sociedad, seguimos viviendo en una sociedad de mercado, en un capitalismo, digamos, ideológico y funcional, ¿no? En ese sentido, lo material no puede olvidarse, ¿no? Desde el punto de vista de las estrategias, y volviendo a aquello que comentábamos de hibridar y de combinar, las de internacionalización ahora mismo que están detenidas, yo creo que hay que buscar, hay que ser, como decía Bruce Lee, be water, my friend. Tenemos que fluir. Si una puerta se nos cierra, tenemos que buscar otra. Si en este momento no podemos hacer una movilidad física, busquemos la virtual. Acá estamos reunidos, ¿no? Y reunidas. Esto también me lleva a lo que estábamos comentando de cómo hacer sostenibles en el tiempo los proyectos. Y en buena medida eso se consigue generando espacios de contacto, donde ya no dependa de nosotros, la Universidad de Valencia, la sostenibilidad del proyecto una vez se cierra el grifo de la financiación y no podemos mantener de una manera activa esa estructura, sino que hayamos facilitado herramientas, contactos, discursos, para que en buena medida esa dinámica que se ha activado se consiga hacer autónoma, porque sin esa autonomía no hay sostenibilidad, es imposible. Entonces, un poco por ahí van también, digamos, las reflexiones que vería. Y lo que comenta Luis, totalmente de acuerdo. O sea, hace falta infiltrados dentro de las administraciones que tengan esa sensibilidad. Se está consiguiendo poco a poco. Yo creo que también, pues, por ejemplo, con las cuestiones medioambientales, con las cuestiones, por ejemplo, acá, no es fácil, porque no es tampoco infiltrados en el mejor de los sentidos, que gente que tenga esa sensibilidad hacia la necesidad de esa transformación y hacia gente que tenga un poco que sean activistas de ese nuevo modelo, de hacer las cosas. No es tan sencillo porque incluso con toda la buena voluntad y con todo el buen liderazgo dentro de la administración nos vamos a seguir encontrando con lo que son las rutinas burocráticas, con las dificultades de funcionamiento de todo lo que es el leviatán de la administración pública y esa lógica muchas veces endogámica de que parece que... Pero bueno, evidentemente, sin ese liderazgo y sin esa visión, difícilmente... Pero hay que tratar de combinar esas aproximaciones. Desde el punto de vista del mercado, yo creo que un poco la clave son las cooperativas de trabajo asociado. El tema de la economía social, ya hace tiempo que lo vengo intuyendo por un encuentro precisamente que tuvimos en Marsella dentro de otro proyecto europeo, Sostenuto, ya han pasado 14 años de eso, 10 años, pero ahí ya empecé a ver, digamos, el hecho de la economía social como la necesidad de una aproximación entre economía social y gestión cultural. En parte porque la gestión cultural podría revitalizar un mundo de la economía social anclado en los 70 y bastante viejuno, si se me permite la expresión, podría reverdecer ese discurso, y en parte porque todo lo que son las prácticas, metodologías, herramientas, discursos de la economía social pueden ser útiles para el ámbito de la planificación y de la gestión cultural. Gracias, Raúl, para también responder a todos los comentarios que han llegado al chat, han llegado más. También invitaría a todos los demás participantes en comentar más allá del chat, aquí en voz viva, de todo lo que nos ha comentado Raúl. Así que adelante. ¿Algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, alguna experiencia que queráis compartir? Si no, seguimos con lo que ha llegado también en el chat. A ver, escucho. A ver, si me escuchas, yo añadiría algo a lo que dice Raúl por el tema del cruce entre economía social y la cultura, el tema de las cooperativas. Yo totalmente de acuerdo. Aprovecharía para añadir ahí uno de los problemas principales de la cultura o del sector cultural creativo para afirmación en el espacio político, económico, lo que queramos, que es justamente esas paradojas de, por un lado, consideramos nosotros, autores, creadores, que nuestra labor tiene algo de místico, tiene algo de divino,
pero al mismo tiempo es una labor y tenemos que pagar las cosas al final del mes. Y el jugar con eso nos obligaría, o mejor, la confrontación con eso, a asumir eso, en el marco de una cooperativa, nos acerca del otro, del invisible, que la pandemia hizo mucho más visible. Los técnicos, todo lo que está por detrás de un teatro, de un cine, todos esos que son precarios, pero aún más invisibles que los demás, en el marco de una estructura productiva más como cooperativa, son más visibles y te permite ganar en esfuerzo y en capacidad de atacar los problemas. Entonces, yo creo que el futuro, como dice Raúl, va por ahí, pero también por el tema de que ese atavismo del sector cultural, donde hay mucha primadona, donde a cada vez nos confrontamos con esa dificultad de considerar que, bueno, es un trabajo. No es un trabajo cualquiera, pero es un trabajo que tiene sus condiciones, que tiene su particularidad, pero es un trabajo. Y hay que empezar a mirarlo también en esa lógica de es un trabajo. Y poner en valor el trabajo, precisamente, porque está claro que si no tenemos capital, lo único que tenemos es trabajo. No podemos jugar con la lógica del capital, porque antes comentábamos las dificultades de acceso a la financiación y demás. Lo que tenemos que es que poner en valor el trabajo máxime en un sector, en una actividad donde nos dedicamos a regalar el trabajo. La mala praxis, y que lo único que hace es alimentar la precariedad. Entonces, eso también es importante, ¿no? En ese sentido. Veo una pregunta que entiendo está dirigida a Nuno, que es interesante, que tiene también como algo de provocación, ¿no? Si no me equivoco, Rocío, dices, asumir que somos una industria cultural, ¿quieres decir? Rocío, no sé si quieres comentar algo en relación a tu pregunta. El micro. A ver, yo lo que decía, no, el tema de la industria no me gusta. Es justo una de las cosas más tremendamente pesadilla que el no tener espacio, no tener espacio político nos ha traído, es que muy rápidamente empezamos a hablar de industrias culturales creativas y ahora ya no hablamos de arte. Lo que sale de Unión Europea, lo que es arte, lo que está por detrás antes de industria cultural y creativa, ya no existe. Entonces, no iba por ahí, por el tema de industria, pero sí el de asumir que escribir o dibujar o lo que sea, sí que tiene algo de distinto de plantar unas patatas, pero el valor que tiene como actividad va a ser lo mismo. Es una cuestión de supervivencia. Entonces hay que jugar con todas esas dimensiones. Y yo aprovechaba para decir, y con respecto al Chebec, aprovechaba para decir que de verdad lo que ha pasado ahora, la pandemia, también ha amplificado un poco otro tipo de atavismos. Por ejemplo, los franceses, que yo acompaño aquí, sigo aquí, esto ha sido la última excusa para dejarlo caer. ¿Y esto por qué? Porque para un profesional francés en la cultura en particular, el tema de ir hacia el otro, de buscar fuera del hexágono algo, no entra. Vamos, si no tengo nada más que hacer, ¿por qué no? Y si no lo hacen, es porque no han tenido jamás la necesidad. Porque tienen la financiación nacional, no hablan inglés, no quieren hablar inglés tampoco. Entonces, no hay, históricamente, no tienen esas ganas. Mientras que en España, por ejemplo, o en Portugal, la necesidad de apertura hacia fuera sí que ya está presente desde hace mucho tiempo. Entonces, esto también ha sido demostrado en el proyecto, que es algo que tampoco está
desarrollado y es una necesidad que sobre la cual deberíamos trabajar, que es sentir la necesidad de ir hacia los demás, hacia afuera, todavía no existe en todo lado, ¿eh? Gracias, Nuno, y también creo que quedó claro que ibais comentando la misma idea, ¿no? De que un trabajador cultural y detrás de cada trabajador cultural hay valor. Quizás una de las dificultades del sector, ¿no? Es que ese valor intelectual y ese valor estético muchas veces tiene una difícil traducción hacia un valor económico, ¿no? Y quizás sea también culpa del mismo sector, ¿no? Todos tenemos esa dificultad a la hora de traducirnos económicamente. Yo un poco, Adelante, Raúl. No sé si... me parece que Tania Castro está por ahí, que es de Photon Festival, que son unos son una de las organizaciones que seleccionadas para la financiación de su plan de internacionalización. No sé si, Tania, tienes acceso a cámara, micro y demás, para plantear un poco cómo os habéis adaptado a lo que es del plan original con esto del COVID, cómo habéis reorientado vuestro Innovation Voucher o el planteamiento que tenéis como festival de cara a proyectaros, ¿no?, hacia el exterior. Pues ha sido complicado el planteamiento del voucher, pero las propuestas internacionales online para solucionar el tema de la no presencialidad surgieron de manera inmediata y por necesidad. Nuestro festival es de fotoperiodismo y comunicación y obviamente en el momento en que ocurrió la pandemia fueron dos piezas fundamentales, tanto la comunicación como el fotoperiodismo. Hemos comenzado un proyecto nuevo a raíz de la pandemia que se llama Pandemia, en el que inmediatamente, a raíz de haber estado en Chebec, nos dimos cuenta que era algo que no queríamos hacer de manera individual y reunimos un buen grupo de festivales de toda Europa, desde Rumanía, Budapest, Grecia. Lo cierto es que además esta vez hemos dado el salto hasta América y estamos trabajando con Canadá, con México y con Ecuador. Nuestras propuestas, por supuesto, pasan por el tema del online y ahora estamos preparando para el 19, que cierra la convocatoria del Ministerio de Cultura sobre innovación. Es complicado todo el tema de las ayudas, la verdad. Está siendo más complicado que nunca, porque cuando comenzamos el proyecto de Chebec, aparte de aprender y especializarnos, nos dimos cuenta que eran un campo que la gente no estaba atacando de una manera loca. En cambio, ahora me doy cuenta que las miles de llamadas que he tenido, las miles de consultas que he tenido, porque la gente sabe que estaba estudiando Chebec, sobre el tema de las ayudas y las propuestas han sido bárbaras. En nuestro caso vamos a orientarlo todo, por supuesto, a propuestas online y eso sí, muy importante, algo de lo que habéis hablado, que estas propuestas online no sean gratuitas, porque es cierto que los artistas tendemos a pensar en que somos artistas y se nos olvida que además de artistas tenemos que ser empresarios si queremos vivir de esto. Gracias, Tania. Nada. Gracias, Tania, por tu aportación. Yo, si te parece, Raúl, por un tema de tiempo, ¿no?, que tengo siempre este papel un poco de tener que mirar el tiempo, pasaría un poco esa segunda fase o segunda cuestión, que es la encuesta que habéis realizado en Econcult sobre el impacto del COVID-19 en el sector cultural. Si nos quieres comentar algo de la encuesta y de los resultados que habéis analizado recién, si no me equivoco. Sí, a ver, pues esta encuesta tiene su origen precisamente en Chebec, porque se ve, aunque no está dentro, digamos, de lo que es la hoja de ruta del proyecto, sí que se ve la necesidad de generar algún tipo de posicionamiento por parte del sector. Entonces, se plantea de qué manera se podría hacer algún tipo de evaluación de cómo ha afectado el COVID, la crisis del COVID, a no solamente el desarrollo del proyecto, sino a las organizaciones beneficiarias del proyecto. En ese sentido, en Econcult asumimos un poco, digamos, por la parte académica y de investigación, asumimos la iniciativa. La iniciativa
una vez puesta en marcha, vemos la posibilidad de ir más allá y de, como es un cuestionario telemático, abordarlo también desde la perspectiva del conjunto del Estado español, y en ese sentido estamos ahora mismo tenemos ya redactado un informe de conclusiones sobre cómo ha afectado esta crisis a las organizaciones beneficiarias del TVEC, que en buena medida coinciden con las conclusiones iniciales que tenemos con matices, digamos, de fondo, pero lo que viene a ser el discurso estructural es muy parecido, ¿no? En cuanto a lo que es, primera, la dimensión del impacto. Evidentemente el impacto ha sido brutal en cuanto a lo que ha sido tanto el confinamiento, la paralización de actuaciones, de eventos, todo el tema de proveedores, el tema de ensayos, etcétera, etcétera. O sea, el confinamiento en buena medida ha generado pues toda una situación que ya en ese sentido llovía sobre mojado, porque la precariedad del sector ya era una realidad con anterioridad, ¿no? Esa establecida de manera estructuralmente en el mercado de trabajo, por lo que comentábamos de la irregularidad, la temporalidad. Muchas veces me gustó mucho la conversación también con Ernesto Piedras que tuvisteis, en realidad, con esa economía sombra, ¿no? Todo lo que está fuera de lo oficial en cuanto al ámbito de la cultura, el voluntariado, la gente que trabaja en B y demás. En ese sentido, recomiendo a los que estáis participando también una página web que se llama Insultarte, que han hecho un cuestionario precisamente desde el punto de vista de todo esa... Insultarte es una plataforma que precisamente denuncia los abusos en cuanto a los contratos, concursos, etcétera, etcétera, con que se encuentran los artistas, y también hizo un cuestionario muy interesante donde la fotografía era muy cruda, ¿no? En cuanto a esa precariedad, esa irregularidad, y en buena medida es estar fuera de la foto oficial, que hace que cuando hay algún problema no hayan fórmulas para ti porque estás fuera. Yo diría que incluso ese problema no hace falta ni tampoco estar trabajando sumergido para padecerlo, porque lo hemos visto también con las ayudas al paro cultural, que todos los técnicos de luces, los técnicos de sonido, se han quedado fuera. Personal auxiliar, eso se denunciaba también en los medios recientemente, no tenía derecho al paro cultural, cuando en realidad es personal que desde el punto de vista del trabajo es imprescindible para poner en marcha un concierto, para poner en marcha una representación, pensar en lo necesario que son los auxiliares para montar cualquier evento, ¿no? En ese sentido. Esta es una cuestión también que daría mucho que hablar, pero bueno, ese impacto ha sido brutal, mayor en el segundo semestre que en el primer semestre, porque diferenciábamos. Habría que ver en el tercer semestre cómo va a afectar, pero bueno, las cifras daban miedo. En el segundo semestre hablábamos de pérdidas mayores del 75% en cuanto a los ingresos, por una cantidad brutal de personal, ¿no? De organizaciones. Ahora mismo no recuerdo los porcentajes, pero los tenéis ahí en el resumen que os he enviado. A esto se le suma también el mantener una estructura de gastos fijos en relación con lo que son, pues, el pagar autónomos, los alquileres, etcétera, etcétera. Pensemos que un autónomo tiene unos gastos mínimos mensuales de unos 1.000 euros, en torno a unos 1.000 euros, con lo cual me dirás que con unos ingresos que caen en un 75%, ¿cómo mantienes ese nivel de pérdidas en un contexto de precariedad, como estábamos comentando antes, y en un contexto donde estás sobreviviendo en el día a día, ¿no? Esa sería una primera cuestión. Vemos en ese sentido que es un ecosistema diverso y frágil, y donde desde la perspectiva del trabajo lo que abundan son esas pequeñas empresas, esos autónomos, que realmente se encuentran en una situación muy, muy, muy complicada. Por otra parte, vemos también que hay diferencias sectoriales, porque no todos los sectores se ven afectados de la misma manera. Hay sectores donde la presencialidad y la capacidad, digamos, de adaptarse al teletrabajo es menor por los requisitos de la presencialidad, ¿no? Pensamos en artes escénicas, si lo comparamos con diseño o con fotografía, con audiovisual, la capacidad de adaptación, de digitalización es mucho menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, también vemos que, y es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer mayor hincapié en esa necesidad de
de vertebración y de aunar esfuerzos en que nos enfrentamos a un sector diverso. Y en ese sentido hay un plus de esfuerzo a la hora de buscar puntos en común y de buscar estrategias comunes. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? También por tamaño de empresa. Vemos que las empresas grandes, que también las hay, evidentemente en el mundo de la cultura tenemos BMG Ariola, no estaban en nuestro cuestionario, tenemos Netflix, tampoco estaba, tenemos grandes plataformas, tenemos el Museo Thyssen-Bornemisza y tenemos equipamientos de proximidad, tenemos establecimientos públicos, tenemos establecimientos privados, tenemos lógicas muy distintas, capacidades muy distintas, intereses y expectativas. Yo cuando hago un poco el discurso lo hago desde la perspectiva sobre todo de lo que viene a ser... Espera un segundito porque están llamando a la puerta muy insistentemente y no sé exactamente qué pasa. Un minuto, perdón. Mientras tanto que esperamos a Raúl, si os vienen algunas preguntas o algunos comentarios, estáis bienvenidos a ponerlos en el chat. Ya estoy aquí de nuevo. Disculpar porque tenía un asunto doméstico. No sabía si se habían quedado sin llaves y no podían acceder a casa. Ya habían llamado antes. Bueno, cosas de estas, cosas del directo, ¿no? Y no te olvides el hilo, un poco la perspectiva que os estaba planteando, la que os decía. Es decir, mi lectura va desde el punto de vista de la posición del trabajador y del perfil mayoritario de los trabajadores. Después vemos evidentemente que este discurso, si lo hacemos desde el punto de vista del Thyssen-Bornemisza, pues habrá puntos en comunes, habrán puntos muy distintos. Si lo hacemos desde la perspectiva de plataformas como Netflix o Amazon Prime, habrán puntos muy comunes, no lo sé, igual no tanto, ¿no? Es decir, que eso también varía, ¿no? Pero mi perspectiva es la que os comentaba, de la parte más débil o más frágil o más, que en definitiva es la que sustenta la vitalidad de ese ecosistema cultural, desde mi punto de vista y desde un poco también desde lo que son las evidencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la capacidad de adaptación, es cierto que se ha visto cierta creatividad a la hora de buscar soluciones, como estábamos planteando, ¿no? En el uso de las nuevas tecnologías, en el uso también de tratar de reinventarse, de buscar innovación en cuanto a lo que son los servicios, en tratar de formarse. Ha habido un sesgo muy fuerte en relación a, evidentemente, cuestiones más urgentes, como puede ser la tramitación de ayudas, búsqueda de información, etcétera, etcétera, y un poco también en posicionarse o situarse o encontrarse, ¿no? En respecto de la bofetada que ha supuesto esto. Creo que también es importante el hecho de que la gente ha tratado de hacer cierto análisis de reflexión de situacionismo, ¿no? En ese sentido de dónde estoy y hacia dónde me tengo que mover, porque la parálisis que ha generado esto no ha sido únicamente física, también ha sido a nivel mental, ¿no? En ese sentido de shock. Y en cuanto a lo que son las propuestas, que esto también me gustaría incidir, un poco por cerrar, no voy a insistir más en lo que son las estadísticas y demás, os haremos llegar el informe completo y demás para que podáis hacer difusión del mismo, pero un poco mi conclusión sería que la gente lo que apunta precisamente es a esa necesidad de un plan estratégico, de acometer esto de una manera integral y desde el punto de vista de incidiendo en cuestiones como son el Estatuto del Artista, que lo tenemos ahí, estaba precisamente en la cocina de su discusión, y cuestiones como pueden ser incluso la renta básica, para poder mantener este ecosistema que, si no es así, difícilmente, de fondo de lo que estábamos hablando, desde la perspectiva, retomando aquello político que hablábamos, para mí se presenta el dilema entre la cultura como derecho o la cultura como lujo. La cultura como lujo de consumir y producir cultura como un lujo, de que realmente se puedan dedicar a la cultura los que vivan de rentas, porque si no, no vas a poder dedicarte a la cultura. Hace años también se hablaba de quién se dedicaba a la política, ¿no? Bajamos los sueldos de los políticos. Se podrá dedicar a la política quien tenga asegurado, viva de las rentas del capital, no de su trabajo, ¿no? Con esto ocurre un poco lo mismo, ¿no? Ojo, con la producción y con el consumo, ¿no? Es decir, de una cultura elitista y de una cultura de alta cultura y de cultura, digamos, en perspectiva de lujo. Esto choca totalmente con respecto a lo que debería ser normativamente
esa de cultura como un derecho humano, ¿no? Los derechos culturales, la libertad de expresión, de manifestarse, como parte de nuestro desarrollo como personas. Entonces, al igual que la educación y demás, ¿no? Entonces, un poco de fondo lo que nos encontramos es esto, ¿no? Es decir, ¿en qué contexto trabaja la gente que se dedica a la cultura, ¿no? Los profesionales y los amateurs, que pueden ser también los profesionales del día de mañana, ¿no? En ese sentido, es importante también esa cuestión. Un poco sería lo que redondearía la cuestión. Yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Y evidentemente el objetivo o la esencia misma de la encuesta va en el ir más allá de detectar esos pliegues del sector, esos pliegues escondidos de las necesidades, de las dificultades del sector, sino que también se propone incidir, ¿no? En un cambio de plan estratégico, en la necesidad de ese cambio de plan estratégico, en la necesidad de incidir en las políticas públicas, en desvelar que las ayudas actuales en realidad responden a muy pocas personas que están dentro de marcos bien cerrados y en realidad los profesionales de la cultura están casi todos en una constelación que está fuera de este marco, ¿no? Entonces, un poco detectar y proponer también, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y esa planificación o esa aproximación en el contexto que estábamos comentando, realmente de que sea, fijaros, hace poquito también participé, me resultó muy interesante la plataforma AITM, que son los de las artes escénicas a nivel internacional. Estos planteaban el hecho de decir, ¿volvemos a la antigua normalidad o realmente el objetivo tiene que ser volver a lo anterior o tiene que ser transformar lo anterior? Quiero decir, el sistema del que venimos no funcionaba estructuralmente en cuanto a lo que estábamos comentando de la precariedad, de las condiciones de producción, de las condiciones de trabajo, de contratación, etcétera, 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 ¿no? Como modelo de ese modelo de un trabajo digno, de un trabajo en condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se planteaban era el hecho de decir, realmente el objetivo tiene que ser, que es un poco también lo que pasó, a ver, esto es como todo, es cierto que esos escenarios disruptivos raramente se producen, en el sentido de que estamos más en un contexto de continuidades más o menos moduladas, ¿no? En el sentido de lo que planteábamos antes, lo deseable cuando tuvimos la crisis de Lehman Brothers era transformar el modelo productivo español del ladrillo a una sociedad de conocimiento. Vimos que no fue así, ¿no? En parte porque la inercia es una de las fuerzas más poderosas del universo y estamos hablando de cambios estructurales donde no es tan sencillo cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí que creo que el posicionamiento sí que tiene que ser radical desde un punto de vista de raíz, ¿no? De decir, estos son los fallos, tenemos que negociar la transformación, pero tenemos que negociar esa transformación teniendo muy en cuenta qué cosas no funcionan y qué cosas no son aceptables y qué cosas no se pueden transigir desde el minuto uno. Porque si no estamos vendidos, o sea, va a ser más de lo mismo. Por lo que estamos comentando, de fondo hay una estructura de poder. Hay una estructura de poder dominante desde el punto de vista de los mercados, hay una estructura de poder dominante desde el punto de vista de las políticas y, evidentemente, lo que comentábamos, no va a cederse el poder de una manera voluntaria o sencilla, sin una movilización, sin una realmente negociación, sin tener las cosas claras, difícilmente puede transformarse esa realidad, ¿no? Y eso creo que es realmente donde el sector cultural debe hacer los deberes. En lo que tenemos capacidad de hacer reflexión, tenemos capacidad de autonomía, es donde debemos empoderarnos para precisamente poder negociar con esos interlocutores, poder confrontarnos con esos interlocutores, poder posicionarnos y en un determinado momento poder decir no. ¿Dónde hay que decir no? ¿Dónde hay que decir tal vez? ¿Dónde hay que decir depende? Todo eso lo tenemos que tener claro como sector, y no es fácil, quiero decir, soy consciente de que lo que digo es muy bonito, pero muy complicado, muy complejo. Nos faltan ya pocos minutos y no queremos abusar de tu tiempo, Raúl, pero quiero invitar una vez más por si alguien quiere compartir aquí alguna reflexión, algún comentario
y sino también dejarte un poco terminar tu intervención. Nos hablabas también de diferentes escenarios, ¿no? Y de cómo también el sector cultural se tiene que transformar en colaboración estratégica con otros sectores, con una visión de futuro sostenible, de qué manera materializar esa sostenibilidad y de cómo es importante en todo caso mantener esos espacios de contacto activos, ¿no? Y aquí también intentamos con lo nuestro, con los pocos recursos que tenemos, como en este caso, mantener esos espacios de contacto y hacerlos sólidos y sostenibles. Con lo cual, bueno, te dejo para unas conclusiones y otra vez invitar a todos los demás si tenéis algún comentario final, alguna pregunta final. Vale, pues mi reflexión un poco por cerrar la sesión sería, me gusta mucho un esquema de análisis que viene de la educación ambiental, ¿no? En cuanto a lo que son las transformaciones de los estilos de vida, de las pautas de comportamiento. Y en educación ambiental hablan de una cadena, un ciclo que se inicia en los valores, sigue con las actitudes, posteriormente llega a las aptitudes y finaliza en los comportamientos, es decir, pasar de la idea a la acción. En este sentido, yo creo que el debate de fondo debe ser precisamente, primero, ¿por qué decía que es una cuestión política? Porque de fondo están los valores. Es decir, ¿de qué estábamos hablando? ¿Trabajamos para el enemigo? ¿Trabajamos para una cultura de lujo, una cultura elitista, una cultura... Eso es, quiero decir, es una opción. Y es una opción que desde determinados perfiles de empresas y demás no va a haber ningún problema. Yo he estado estudiando el tema de la gentrificación. Hay agentes culturales que son gentrificadores activos y conscientes. Es decir, paz de problema, ¿no? Trabajan para inmobiliarias, con eso te lo digo todo. Entonces, en ese sentido, el planteamiento es muy diverso, ¿no? En primer lugar, tendríamos que tener en cuenta eso, es decir, cuáles son los valores que orientan nuestra organización, nuestra visión y misión en en esta aldea global en la que nos encontramos y en mi barrio, en mi ciudad, en mi territorio, ¿vale? La perspectiva geográfica es muy importante en ese sentido. Después, en cuanto a las actitudes, eso cómo se transforma en un posicionamiento y en una visibilización y en una manifestación, precisamente lo que decimos, que no seamos parte de esa mayoría silenciosa, invisible que no se determina, ¿no? Esto cómo lo lleva también, digamos, a las aptitudes, es decir, ¿qué necesito yo realmente para empoderarme y para poder trasladar esas ideas, ese planteamiento en cuanto a lo que son qué competencias necesito para que eso realmente se traslade a unos comportamientos, ¿no? Eso también es un poquito la cuestión de la educación, de la formación, es decir, pasar de las palabras, de las ideas a las palabras y de las palabras a los hechos, sería un poco la cuestión, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes de la gratuidad, tengo aquí algunos datos de la encuesta que hicimos en el caso de los beneficiarios, de las organizaciones beneficiarias de Echebec, y hablábamos que más de un tercio de los encuestados habían estado llevando a cabo iniciativas gratuitas durante el confinamiento. Me parece muy bien desde el punto de vista de solidaridad, de entretenimiento, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener cuidado porque hasta el 64% habían recibido propuestas, hasta un 64%, quiero decirte. Y muchas veces esas propuestas es lo que planteábamos, es decir, si tú trabajas gratis, igual estás trabajando para que otros esté lucrando o se esté beneficiando o esté ganando. Eso hay que tenerlo en cuenta y muchas veces hay que decir que no, ¿no? Porque si no te plantas, realmente es más de lo mismo en ese sentido. Las dificultades para sobrevivir están ahí, ¿no? Y en ese sentido yo creo que un poco el mensaje también sería aquel de la unión hace la fuerza o solo no puedes con amigos. Sí, se observa claramente en lo que estábamos, comportamientos aislados o estrategias aisladas, o estás en una posición privilegiada o difícilmente veo que vayan a ser posibles, ¿no? En ese sentido, hacen falta alianzas, hacen falta espacios de encuentro, hace falta ese
tejer redes, generar cooperación y cooperación que parta de lo local, pero que tienda puentes a lo local del otro lado, ¿no? A lo local de otros territorios, en esa perspectiva, digamos, que planteábamos de cooperación, sobre todo porque en el trabajo en red es donde está la transferencia y es donde se nutre la innovación. Y en cierta medida estamos en un contexto de reinvención porque quedarse donde estamos es el desierto, ¿no? En el sentido de lo que estábamos planteando, o puede ser el desierto, tampoco quiero ponerme apocalíptico, pero sí que pintan mal dadas, ¿no? Y en ese sentido es necesario la movilidad, como muy bien apuntábamos, pero una movilidad consciente, una movilidad con cabeza, una movilidad sabiendo a dónde vamos, una movilidad con un planteamiento a medio y largo plazo, una movilidad con un planteamiento en ese sentido vital. Que la planificación no está para acertar en el sentido de que tengamos que adivinar que tenga éxito en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que realmente el movimiento se demuestra andando y lo que es necesario en ese sentido es tener ideas, por lo menos cultivar ideas, para que realmente paso a paso podamos salir de contextos no deseables y progresivamente aproximarnos hacia situaciones por lo menos no tan indeseables en ese sentido. Y eso hacerlo acompañado. Necesitamos compañeros de viaje porque el trayecto es largo, porque posiblemente pasaremos por ecosistemas peligrosos, ¿no? Pasaremos por desiertos, pasaremos por junglas, y en ese sentido la tierra prometida nos queda bien lejos y el planteamiento precisamente es lo que decía aquel con Ítaca, ¿no? Se hace camino al andar, me permitís la fusión de textos de referencia, y es imprescindible movernos. La inmovilidad lo único que lleva es, digamos, a una muerte anunciada, ¿no? En ese sentido. Madre mía, estoy repleto de citas bibliográficas en este cierre. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que nos quedamos con estas ideas finales maravillosas de movilidad y de emprender un camino, un viaje todos juntos como compañeros de viaje. Gracias por compartir todas tus reflexiones. También me quedo con esta cuestión, ¿no? De pasar de las ideas a las palabras y de las palabras a la acción. La movilidad es una acción, pero que requiere también su propia reflexión. Gracias a todos también por compartir comentarios en el chat y os invito a continuar este camino todos juntos y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias, Germán, por la oportunidad. Una cosita también, yo soy muy fan de la planificación estratégica porque es mi perfil, pero no nos olvidemos que hay que planificar y también hay que improvisar en muchas ocasiones, ¿eh? Ahí tenemos un referente en el mundo del jazz de que precisamente la experiencia, el conocimiento, la capacidad, digamos, de improvisar surge precisamente de todas las horas de vuelo que se tienen a la hora de esa capacidad de combinar elementos y de poder dialogar y poder navegar esas aguas, digamos, tan complicadas, ¿no? que nos toca transitar en estos días.